Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Retomando la dinámica de traer diferentes especialidades para dar evidencia de cultura médica y que la gente sepa de todos los temas que son de medicina, entonces la vez pasada vino un experto gastroenterólogo y el día de hoy tenemos a un experto otorrinolaringólogo. Está con nosotros el doctor Matsuharu Akaki. Él es otorrino muy reconocido, experto en problemas de la voz. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente jefe del servicio en el hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Bienvenido, doctor Matsuharu Akaki. Muchas gracias, muchísimas gracias otra vez por la invitación a este espacio de Opinión de un Médico Nikkei, ya un programa que lleva varios años, lleva muchas transmisiones y siempre nos da mucho gusto poder participar. Efectivamente, el día de hoy quiero tratar un tema muy interesante, justamente hablar sobre nuestra interacción con el ambiente. Realmente creo que es un tema que tiene mucho trasfondo porque es cómo percibimos al mundo en el que nos rodea. Y esto, bueno, ¿cómo lo percibimos? Pues a través de la luz, a través de los olores, a través de estímulos, de sonidos, y esto pues, nos lo dan, por supuesto, nuestros 5 sentidos, ¿no? Entonces, justamente me gustaría hablar el día de hoy de los sentidos y cómo los sentidos se van deteriorando con el paso del tiempo. Vamos a entender que, de hecho, gracias a los sentidos, pues podemos percibir todo el mundo en que nos rodea. Pero, ¿qué es lo que puede ir cambiando a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo lo que va cambiando es el umbral. El umbral significa justamente el punto donde nuestros sentidos empiezan a captar. Por ejemplo, cuando un sonido puede ser muy bajo y hasta a partir de cierta intensidad lo podemos percibir nosotros. Hay otras personas que lo pueden percibir desde que es un sonido muchísimo más bajito y otros que lo van a percibir hasta que sea un sonido muy fuerte. Lo que realmente se modifica en los sentidos es el umbral, o sea, la cantidad de estímulo que se necesita para que nuestros órganos lo puedan captar. Entonces, los 5 sentidos, lo que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, todos ellos, pues con el paso del tiempo van a tener algunos cambios. Me quiero enfocar mucho a lo que nosotros como otorrinolaringólogos más podemos ver, que son el cambio en el sentido del olfato, del gusto y por supuesto del oído, que son parte de nuestra especialidad. Vamos a mencionar también por supuesto la vista, aunque también tenemos excelentes médicos oftalmólogos en nuestro grupo, y por supuesto también los sentidos del tacto, ¿no? Que son, además de que son importantísimos todos para vivir. Entonces, ¿por cuál le gustaría que empezáramos, doctor? A ver, vamos por el olfato. El olfato, muy interesante poder hablar del olfato, sobre todo que tuvo tanto auge ahora con el COVID, ¿cierto? Sí. Con el COVID, pues mucha gente, estaremos perdiendo el olfato. Realmente el olfato es de los sentidos que se llegan a perder con más, hasta que ya avanza demasiado la edad. Por ejemplo, hasta aproximadamente los 70 años se esperaría que el olfato se empezara a disminuir. Muy bien, ¿cómo funciona el olfato? Tenemos células que son realmente neuronas que están en la parte de arriba de nuestra nariz. Nuestra nariz va directamente en contacto con el cerebro, o sea, se divide por una lámina muy delgadita. Esta lámina mide apenas unos cuantos milímetros, entonces la cuidamos mucho porque hasta se podría fracturar. De ahí salen estas neuronas y entonces son las neuronas más largas de nuestro organismo, porque directamente del cerebro salen y lo capta en nuestra nariz. Entonces, mientras tengamos la capacidad de que las partículas lleguen a la parte de arriba de la nariz, el olfato va a ser adecuado, vamos a poderlo percibir. Cosas que hacen que disminuya el olfato, pues por supuesto son, por ejemplo, estar congestionado, ¿no? Tener gripa, tener una infección, una sinusitis, eso hace que no llegue las partículas a la nariz. Pero hablando directamente en esta plática donde estamos mencionando que
si hay un deterioro como tal de las células del olfato, se produce a partir aproximadamente de los 70 años. Desgraciadamente, enfermedades degenerativas neurológicas, como en este caso fue el COVID, hacen que se disminuya la cantidad de percepción. El olfato de hecho da la mayor cantidad de sabores. Hay que entender que de hecho va ligadísimo a los sabores. Solamente podemos percibir 5 sabores en nuestra boca, que es el salado, el ácido, el amargo, el dulce, y uno que además fue descubierto por Japón. ¿Cuál fue este sabor? Recuerda, es el de umami. El sabor umami es un sabor descubierto en Japón por los japoneses, es el de la Ajinomoto o del glutaraldehído. No, bueno, este sabor no lo conocíamos hasta que los japoneses lo describieron. Viene como tal en varias cosas de comida japonesa. Pero fuera de estos que yo les repito, que son el salado, el ácido, el amargo y el dulce, todo lo demás, todos los sabores complejos se perciben directamente en la nariz. O sea, por ejemplo, una manzana nos puede saber dulce, nos puede saber amarga o todo esto, pero lo que nos hace que nos dé el sabor de manzana, que yo pueda reconocer esto es una manzana, nos lo da el olfato. Fuera de eso, por ejemplo, recordamos cuando nos da una gripa, todo nos sabe, decimos a trapo, ¿no? Siento que estoy comiendo, pero me sabe mucho a trapo. Entonces, la gente que tiene un deterioro del olfato empieza a hacer los alimentos mucho más cargados de sabores más fuertes, como le echan mucha sal a su comida, si pueden detectar si ustedes tienen un problema en este sentido, le echan mucho azúcar, ¿no? Para que les sepa, porque si no realmente todo les sabría igual, la consistencia cambiaría, pero el sabor sería prácticamente el mismo. Entonces, el olfato es fundamental para también protegernos, así como el gusto. Tienen una función evolutiva de, por ejemplo, poder detectar olores, imagínense, al gas, ¿no? Olores a sustancias tóxicas, sabores de contaminantes, sabores de algún veneno. Entonces, por eso somos muy reactivos. Y si recordamos, cuando somos muy pequeñitos, cuando somos niños, todo nos sabe muy intenso, ¿no? Yo ahora lo veo con mis hijos, por ejemplo, darles a ellos un limón, ¿no? Ven las caras que hacen porque todo es súper intenso. No pueden tomar, por ejemplo, cuando nos dan la primera cerveza de niños o de jóvenes que tomamos un traguito, decimos qué sabor tan horrible, ¿no? Tiene esto. Y ya después, en la juventud, ya cuando somos más grandes, ya es un sabor que deseamos. Y no se diga, por ejemplo, sabores complejos como los vinos. Un vino que cuando lo tomamos de joven, la verdad nos puede saber muy irritante, o no podemos apreciar esos grandes vinos que dicen son carísimos, son buenos, no podemos percibirlos y nos sabe casi igual, y conforme pasan los años podemos tener esta degradación. El sentido del gusto se degrada aproximadamente para los 60 años, de 10,000 papilas gustativas que tenemos en toda nuestra mucosa, se reduce casi a la mitad para la edad de los 60 años. Y esto es bueno. Lo que les quería decir también en esta plática es que entonces podemos convivir con sabores mucho más complejos. Por ejemplo, por eso sabemos que pues el abuelo de casa disfruta mejor un buen coñac, un buen vino, algo de las cosas que está tremendamente comprobadas es que los sabores nos ayudan a mejorar la experiencia de una convivencia social. Por eso pueblos como el latino, no se diga México, que venimos de situaciones de lugares famosos donde la comida es muy rica y se reúne uno simplemente a comer y platicar, como en Italia, por ejemplo, es toda una fiesta alrededor de la comida. Si no se perciben los sabores, vamos a tener distanciamiento social. Y por eso es que los sentidos, conservarlos es tan importante. Y si están dañándose los sentidos, tenemos que hacer maniobras para poderlos compensar. Específicamente en lo que me preguntas, por ejemplo, del olfato, bueno, es uno revisar. Si uno siente que está perdiendo olfacción, tiene que revisar que no tenga problemas obstructivos en la nariz, como por ejemplo cornetes, que son estructuras que están dentro de la nariz que estén muy inflamadas, que no tenga tumores dentro de la nariz. Hay muchos tumores benignos que se llaman pólipos, por ejemplo, salen en la gente que tiene alergia. Por supuesto, alergias ambientales es otro de los factores que más nos obstruye la nariz de forma intermitente y que nos hace paulatinamente estar perdiendo la olfacción. Y referente al gusto, porque van juntos olfato con gusto, y también porque ahora con la epidemia de COVID fueron los
las dos situaciones que más se afectaron. Sí, efectivamente se afectaron. Se determinó que este virus, dentro de su complejidad, tenía una forma de afectar las terminales nerviosas, la parte terminal del nervio como tal que nos atacaba, bueno, que se puede percibir en las mucosas, y además caminar de manera retrógrada, o sea, ir hacia la parte posterior del nervio. Esto, afortunadamente, más del 70% fueron, el paciente se recuperaba muy rápido, o sea, podíamos tener, sí perdían el olfato, pero lo recuperaban dentro de los primeros meses. El 30% tenían algo, del 30% restante, 20% lo recuperaban dentro de los 6 primeros y menos del 10% a veces ya no recuperaban, ¿no? Pero si se dan cuenta, si ustedes son algún paciente que perdió el olfato, existen maniobras que se empezaron a hacer, ciertos tratamientos para esforzarnos a recuperar la memoria olfativa. Y esto es algo sumamente interesante porque fíjense que uno, gracias al olfato y no tanto al gusto, se puede transportar a otros lugares. Por ejemplo, uno puede tener un olor y decir, claro, a esto olía la casa de mi abuelita, ¿no? A esto olía la comida de mi abuelita, o a esto sabía, ¿no? Por ejemplo, los chiles en nogada que hacía mi tía, y se puede transportar directamente eso solo percibiéndolo. Entonces lo podemos hacer de la otra manera. O sea, yo puedo tomar una manzana y si no tengo olfato y perdí muchísimo del gusto, puedo pensar a qué sabe esa manzana. Y si evoco en mi memoria el sabor a manzana y me la empiezo a comer, es muy probable que pueda empezar a tener ese sabor, porque mi mente lo está metiendo a mi recuerdo, aunque yo esté comprobado que perdí completamente el olfato y el gusto. De hecho, es algo que le pedí mucho a Memo González, que tuvo este problema de pérdida de olfato, que hiciera, y son maniobras más allá. Cuando ya no haya un medicamento que pueda recuperar el olfato, podemos evocarlo con nuestra memoria olfativa, y eso es algo pues muy bonito y nos refuerza los grandes recuerdos que tenemos a través de estos sentidos. Sí, eso es muy interesante porque todo va en conjunto. Uno, si le dicen que esta es una nieve de naranja, pero es color uva, tú la pruebas y no te sabe a naranja, sino que te confunde realmente con el sabor. Tiene que ir el color con lo que te están diciendo. No puede haber una nieve de limón que no sea verde o amarilla, tiene que ser verde o amarilla. Entonces, la vista también influye mucho en traer la memoria de los sabores. Entonces, eso es lo bonito de los sentidos que tenemos, tenerlos activos, tenerlos vivos. Y ya nosotros que hemos participado en algunas catas de vino, pues nos hacen ejercicios de oler café y oler esto para después identificar ese olor en los diferentes tipos de vinos. Si no tenemos esa memoria, pues no lo vamos a reconocer. Entonces van en conjunto el gusto y el olfato. A ver, vamos a pasar a la audición, pero parece que vamos a tener un pequeño receso. ¿En cuánto tiempo? ¿Ahorita? ¿El receso? Vamos a tener un receso de 1 minuto o 2 para mandar a comerciales. En el momento que guste. Cuando nos avise producción. Sí, bueno. Adelante con el oído. Ok, sí, hablar de la audición es hablar de todo un mundo de comunicación. El oído tal vez es el segundo de los sentidos más importante que todo que debemos de tener. Tal vez si los etapificamos, porque se han hecho estudios de, bueno, ¿usted qué preferiría perder? ¿Cuál de estos sentidos? Por supuesto, la visión fue la que prefiere todo el mundo conservar, pero el segundo es la audición, porque sí causa muchos estragos en nuestra situación social. Ahora, no vamos a hablar de alguien que ya nace sordo, por ejemplo, y que, bueno, afortunadamente tiene todo un sistema de poder adaptarse al medio, sino vamos a hablar de nuestra pérdida como personas normales de la audición a lo largo del tiempo. El oído se puede perder desde muy joven. De hecho, hoy por hoy se considera una pandemia el problema de la audición. De hecho, a todas las personas que usan audífonos, que ya sea para deporte, como por gusto, para escuchar música, se calcula que la pérdida auditiva está aumentando y que aproximadamente en 10 años el 20% de la población va a tener un problema de audición de moderado a severo. O sea, estamos hablando de todos los millones del mundo debido al alto uso de aparatos pues, para incrementar el sonido.
es de los sentidos que más podemos cuidar. O sea, que si tomamos ciertas medidas, como son no escuchar sonidos altos, no manipularnos el oído, no utilizar, por ejemplo, cotonetes, no estar metiendo cosas al oído, ¿no? Hay famosas cosas que se ponen como velas para limpiarlo, ¿no? Eso es erróneo. También evitar, por ejemplo, entrar en aguas contaminadas, ¿no? Cuando vamos de vacaciones y estamos en el mar, al salir hay que procurar que entre agua limpia al oído para que se limpie el agua que estaba sucia. Y por supuesto mucho va en nuestra conversación diaria. Por ejemplo, ahora que tuvimos tantos videollamadas con otra persona o estos episodios del aprendizaje a través de la computadora, no sé si se daban cuenta que todo el mundo empezaba a gritar, aunque estábamos en una computadora. Por ejemplo, yo aquí tengo el micrófono, pero al ver a la otra persona y sentirla lejos porque está en una computadora, empezábamos a aumentar el volumen así de la voz, como creyendo que no me van a escuchar en la junta que está allá, cuando es todo lo contrario. De hecho, yo ahorita podría bajar mi voz y nuestra persona en producción le estaría subiendo al micrófono, ¿no? Para que escucharan todos muy bien. Lo mismo ustedes pueden hacer en casa, ¿no? Estar manipulando el volumen para escuchar un volumen bajo en casa, suficiente para entender, y también la otra persona moverlo para que tú no tengas que gritar y tú modular tu voz y conservar, ¿no? Por supuesto, la mejor función de tus cuerdas vocales y no terminar a veces las juntas por videollamada todo disfónico y aturdido, ¿no? Porque escuchaste muy, muy fuerte los sonidos. Otra de las cosas que se está valorando mucho son las grandes bocinas, y es muy gustoso para muchas personas tener en casa todo un sistema de grandes bocinas, o tener en tu coche, ¿no? Bocinas a todo lo que dan y bajar los vidrios y que todo el mundo se entere cómo vas en la calle escuchando. Esto es completamente dañino para la audición. Es de las cosas que más nos ha aislado, porque una persona mayor, cuando deja de escuchar, simplemente ya no quiere reunirse con sus seres queridos incluso, porque saben, una persona con el paso del tiempo, al perder la audición, no es que realmente deje de escuchar, sino que deja de entender. Entonces, es el típico que escuchamos que dices una cosa y entiendes una cosa por otra, ¿no? Entonces, inventan, y entonces eso causa risa, burla. Entonces, ay, no, mi tía ya no escucha, pero compone, ¿no? No escucha, pero bien que compone. Entonces eso, la situación de no entender, tener que armar las palabras y el entendimiento porque no se escucha lo suficiente, es vergonzoso y es cansado. Y si a estas personas que no entienden uno les grita, lejos de que escuchen mejor, les termina doliendo, les molesta, causa dolor. Y entonces dicen, no, ¿sabes qué? No me grites, no estoy sordo. Y tienen razón. Sordo no significa no escuchar nada, sino no entender lo suficiente para podernos comunicar. Hay que ver todo lo que se sufrió con estas personas que de por sí escuchaban menos, y durante la pandemia nos teníamos que poner cubrebocas. Las personas que escuchan menos necesitan también vernos para leer los labios, y de esa manera complementan lo que le estamos diciendo. Si yo te digo, oye, ve por mis zapatos, al mismo tiempo que me ves los labios, ves mi mano hacia donde te estoy señalando, entonces integras toda esa información. Cuando dejas de leer los labios y tienes problemas de audición, te pierdes gran parte de la información. Entonces fueron momentos pues también de crisis para incluso dar consultas médicas a estos pacientes. Tuvimos que inventar incluso cubrebocas transparentes, ¿no? Para que estas personas nos pudieran leer los labios cuando estábamos comunicándonos. Y hay que compensar las pérdidas auditivas. Si usted siente que no es una persona que entiende del todo bien, hay que buscar ayuda. Muchas veces somos candidatos a algo tan sencillo como, por ejemplo, retirar un tapón de cerumen, hacer una pequeña observación, tal vez tiene una perforación en la membrana o una infección que se pueda quitar con unas gotas, o puede ser candidato a la colocación de una computadora, conocidos como auxiliares auditivos. Estos, como les digo, son computadoras, no son micrófonos que amplifican, sino que toman las frecuencias que uno escucha mal y las empieza a poder subir. Esto puede ser necesario desde siendo tan joven como a los 30, 40 años, y también una realidad cuando estamos también en los extremos de la vida, después de los 80 años. O sea, cualquier momento bien diagnosticado puede ser el momento ideal de colocarse un auxiliar auditivo. Y esto nos cambia completamente la calidad de vida, o sea, nos mejora, hace que una persona pueda interactuar, hace que una persona vuelva a ser parte de una familia, de la sociedad.
pero como cualquier dispositivo, así como unos lentes, pues se tiene que usar para que sirva, ¿no? Entonces, a veces muchos de nuestros pacientes no escuchan bien, el familiar los lleva forzosamente a que les pongan un aparato auditivo, y si el familiar no lo quiere usar porque le lastima, porque duele colocárselo, nunca se lo ha puesto, entonces empieza a rasparle su oído, ¿sabes qué? No me lo voy a poner. Entonces crea toda una dinámica alterada en casa. Ya se compró este aparato, fue algo costoso y al final no lo quiere utilizar. Entonces, no, tienen que regresar a donde se hizo este aparato y hasta que no quede completamente satisfecho, como si fueran unos lentes, ¿no? No me quedan bien, se me resbalan, veo borroso. Entonces, todo esto se tiene que adaptar para que esta persona pueda utilizar este equipo siempre, ¿no? Bueno, ahorita vamos a entrar a una pequeña pausa y vamos a regresar sobre qué cuidados se deben tener para conservar estos sentidos. Regresamos. Promoestereo.com, la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú. Promo Estéreo. Calidad. Creatividad. Creada por ti. Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón, debido a que no respeta las señales que tenemos como mismo. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre riesgo. Promo Estéreo, promoviendo buenos hábitos. El consumo local hace referencia al esfuerzo en conjunto por construir economías basadas en productos de la misma comunidad o país. Es decir, comprar y vender localmente promueve el flujo económico de las personas que vivimos en la misma. Por tanto, la próxima vez que tengas la oportunidad de comprar un producto local, no lo pienses dos veces y recuerda que haciendo esto generas confianza, convivencia y una economía dentro de tu comunidad. Promo Estéreo, a favor del consumo local. Facebook, /Promo Estéreo. Instagram, @Promo Estéreo. Twitter, @Promo Estéreo. YouTube, Promo Estéreo. Bueno, nuevamente con ustedes y con el doctor Matsuharu Akaki, hablando de lo que son los órganos de los sentidos y la comunicación humana. Sí, estábamos justamente comentando sobre el órgano de la audición y para dar pues, recomendaciones, porque esto es de lo más común dentro de la población, hay que recordar que el oído realmente nos ayuda para dos funciones. Una de ellas, pues, por supuesto, es la audición, la captación de sonidos, pero otra muy importante es el equilibrio. Gracias al oído interno y a su adecuado funcionamiento, podemos equilibrarnos. Vamos a decir que el equilibrio en general se forma de tres compuestos. Uno de ellos es gracias a la vista, ¿no? La vista nos manda información al cerebro de que si hay algo en movimiento. A todos nos ha pasado que estamos en un transporte, se empieza a mover lo de afuera, ¿no? Se empieza a mover otro autobús, por ejemplo, otro avión, y creemos que nos estamos moviendo nosotros, ¿no? Y eso es gracias a la visión.
Número 2 es gracias a los músculos que tenemos. De hecho, ese es otro de los sentidos, la propiocepción. Hay sensores dentro de los músculos que se modifican y que entonces nos dicen, bueno, estás en un pie, estás en el otro pie, y todos los músculos cómo se van contrayendo. Y número 3 es gracias al oído. El oído tiene unos sistemas de unas pequeñas piedritas en el interior que nos sirven justamente para que al movernos estas piedritas se desplazan dentro de un líquido y entonces podemos saber siempre dónde es arriba, dónde es abajo y todo. Cuando tenemos una degeneración en el oído, pues se pierden estas dos partes, desgraciadamente. Se pierde tanto la situación de la audición como también la situación del equilibrio. Y para esto es importante pues saber que hay formas de poderlo compensar. El oído, como les comento, es una de las formas más importantes que tenemos para poder comunicarnos. Y dentro de los cuidados que debemos de tener en nuestro oído, ya fuera de lo que comentamos en la cápsula anterior, de mantenerlos limpios, de mantenerlos sin manipularse, todo esto, prevenir infecciones, tenemos también que respaldarnos en aparatos auditivos, estas computadoras que les digo que son de suma utilidad. Si después de esto, de hacernos una revisión, todavía persistimos con algún tipo de pérdida auditiva, hay estudios de imagen. Muchas veces perdemos la audición por algún tumor, por alguna lesión que tenemos que encontrar y tenemos que tratar a tiempo. Si nosotros tenemos una lesión, aunque sea muy sencilla dentro del oído, por enfermedades que incluso se transmiten de forma familiar, es muy importante hacernos chequeos, no nada más nosotros, sino toda la familia. Y esto es así, a veces uno dice, sí, bueno, mi abuelita tiene pérdida de audición, pero bueno, uno la recuerda desde que ya es muy grande, pero tal vez tiene pérdida de audición desde que era una mujer, un adulto joven, ¿no? Y esto pueden ser enfermedades que se transmiten tanto a los hijos como a los nietos. Entonces, nunca es malo hacernos un estudio de audición, un chequeo de audición del cual partir. Tal vez en este momento mi audición sea perfecta, pero yo la puedo tener ya comprobada que, perfecto, escucho dentro de rangos normales, porque es de esas cosas que no podemos comparar con otras personas, ¿no? Todas las personas podemos escuchar en un concierto, pero tal vez yo necesitaba escuchar con un umbral, como les comento, el umbral muchísimo más bajo. Además, también nos sirve como un documento de incluso legal, porque en muchos empleos que tenemos podemos tener daño auditivo. Si trabajamos en una empresa, en un lugar donde hay maquinaria, en un lugar donde hay sonido, especialistas en sonido, y tenemos un daño, ya saben, cuando se conecta mal una bocina o por exposición continua a estos sonidos, entonces tenemos un comprobante de que antes nuestra audición era normal y después de ejercer cierto empleo o cierta disciplina tuvimos pérdida auditiva. Entonces esto nos lo debería de cubrir pues nuestro seguro laboral o nuestro seguro de gastos médicos, ¿no? Porque esta degeneración, pues, de hecho los aparatos auditivos suelen ser algo costosos, hay de varios costos, ¿no? Y por supuesto en el equilibrio. Bueno, el equilibrio es una de las funciones, por supuesto, más importantes. Todo el mundo hemos tenido un día donde estamos mareados y no podemos hacer nada. Hay enfermedades, la enfermedad más común que nos causa un trastorno del equilibrio es un vértigo postural. El vértigo postural no es otra cosa más que al movernos en cierta posición, a veces es muy común estando acostados, que de repente nos giramos al estar acostados y ahí empezamos a sentir que todo gira. Cuando esto pasa y se siente realmente que todo está girando alrededor sin control. Incluso si uno cierra los ojos, esto empeora. Estos son vértigos posturales, son en su mayoría benignos y con una sola maniobra que nos haga un especialista, un médico otorrinolaringólogo, que nos lo haga para reposicionar nuestras partículas del oído, esto se puede curar. Es de lo que más vemos en la consulta. Muchos pacientes llevan ya varios días, semanas o incluso meses mareados y toman pastillas para el mareo, las pastillas que usaríamos para no marearnos, por ejemplo, en la carretera, y pues simplemente se les quita un ratito y regresa porque no están quitando la causa, simplemente están dando como un analgésico, ¿no? para este mareo. Entonces es muy, muy fácil poder acudir a un otorrinolaringólogo que nos haga ciertas maniobras y descubra si tenemos el vértigo más común, y en esa misma cita se puede hacer una corrección, ¿no? Podemos en ese momento dejar como tal de marearnos, porque bueno, manejar en estas condiciones o hacer cualquier actividad, pues es hasta irresponsable, ¿no? En cualquier momento perder el control y poder por ejemplo chocar, ¿no?
Ahora, hay muchos medicamentos que dañan el oído, muchos antibióticos o excederse de medicamentos que no son recetados por un médico suelen ser, como decimos nosotros, ototóxicos, o sea, dañinos para el oído. Entonces, si uno ya de por sí sabe que tiene un problema de audición, es muy prudente decirle a su médico esto cuando lo vayan a recetar. ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo un problema del oído, estos medicamentos no me van a dañar. Su médico va a saber cuáles son y los va a proteger. Ahora, medidas comunes. ¿Cuáles son los medicamentos que podríamos comprar en la farmacia o de venta libre que nos dañan el oído? Hay que recordar que hay también de estos, y uno de ellos es la aspirina, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. Si lo consumimos de forma prolongada y además a dosis más grandes, por ejemplo, sabemos que la aspirina es muy buena a dosis bajas para prevenir enfermedades circulatorias, pero las pastillas que se recomiendan comúnmente son de 100 miligramos, ¿no? Pero la pastilla habitual que uno puede comprar de ácido acetilsalicílico es de 500 miligramos. Y si yo le estoy tomando porque tengo un dolorcito de cabeza todos los días, me siento muy tenso, el trabajo y todo, me puedo estar haciendo daño en el oído, o sea, daños ototóxicos, ¿no? Además de esto, ciertos medicamentos que se llaman aminoglucósidos son muy dañinos para la audición y por eso hay que informarle al médico que los estamos consumiendo. Ahora bien, si hablamos también de otros de los sentidos como tal importantes para saber que debemos de conservar, es justamente el de la vista, ¿no? Vamos a hablar brevemente, como les digo, en cómo se capta esta situación, cómo es la visión, cómo es que se hace un proceso dentro de nuestro cerebro de la visión y cómo es que se llega a degenerar. A grandes rasgos, nuestro ojo es una cámara, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros captamos algo, no captamos otra cosa más que la luz, o donde la luz es reflejada. Pasa a través de el ojo por un sistema que abre o cierra nuestro obturador de nuestra cámara, que es el iris. El iris es esto que nosotros podemos tener de diferentes colores, ¿no? Hay gente que lo tiene, la mayoría marrón, o puede ser verde, azul. Entonces esto tiene la capacidad de ampliarse, por ejemplo, cuando hay menos luz, o disminuirse cuando hay mucha luz. Esto cierra ese punto que se llama pupila. En la pupila, entonces, dependiendo la cantidad de luz que pase por la pupila, es lo que llega hasta a pasar por un lente. El lente, como que, por ejemplo, en nuestra cámara, cuando usamos estas cámaras reflex que alejábamos el lente para poder enfocar o hacer zoom, es el vítreo, ¿no? El cristalino es lo que tiene esta capacidad de moverse. En el cristalino es donde realmente pueden ocurrir enfermedades, ¿no? Que las vuelven borrosas, que las vuelven opacas, ¿no? Y muchas veces se hacen procedimientos para quitar estos lentes naturales y poner lentes artificiales. Y ya al final, donde la luz termina llegando y es captada para el cerebro, es justamente la retina. La retina es de los lugares donde más daño puede haber a largo plazo. Nuestros ojos es importantísimo cuidarlos, todo el mundo lo sabemos, pero no solamente de la luz a través de lentes oscuros, sino también de lo que estemos haciendo que siempre tenga la adecuada iluminación. Por ejemplo, tú como maestro, ¿no?, que fuiste en clase, sabes que en los salones hay ciertos parámetros para que haya adecuada iluminación. Por ejemplo, decían mucho tiempo que la mano debía de estar a medio metro y no ocasionar sombra, ¿no?, para que el alumno, pues ese es un parámetro de un salón de clases. Pero por supuesto, ahora que trabajamos tanto en computadora, pues usar los sistemas de la computadora de regulación de la luz, para que cuando estemos en un momento oscuro cambien los matices de las pantallas a tonos más oscuros, las pantallas brillen menos, y también adecuar el tamaño de las letras, ya sea de nuestro celular, de nuestra computadora, de los textos que estamos leyendo, pues para que sean el correcto y que nos den comodidad. Así como hay cansancio de otros órganos, como por ejemplo podemos terminar el día cansado, también empezamos a sentir que terminamos cansados de hablar, ¿no? Nuestra voz se puede cansar de tanto que la estamos usando inadecuadamente. Terminamos aturdidos, ¿no? Estuve en un lugar de una fiesta demasiado fuerte, estoy cansado de escuchar tanto. También de la visión, y es por eso que se acuñó el término de vista cansada, ¿no? Entendiéndose como que era la vista ya se cansó de trabajar, que no es tanto así, sino que empezamos a tener ciertos deterioros por avanzada la edad. Algunos de ellos se corrigen con uso adecuado de lentes,
y además ajuste de los lentes, y siempre hemos usado lentes, también tienen que tener graduación continua, pero otras veces es porque tenemos un problema dentro de nuestro propio ojo que tenemos que atender, ¿no? Una visita continua al oftalmólogo, por lo menos ellos recomiendan una vez al año, creo que es muy prudente porque vamos protegiendo pues, una de las formas donde más fácilmente recibimos los estímulos externos, ¿no? Que es la visión. Pues todo muy interesante. Y a ver, en los pocos minutos que nos quedan, dar recomendaciones para cuidado de la voz, recomendaciones para cuidado del olfato, recomendaciones para el cuidado de la vista y recomendaciones para cuidado de la audición. Muy bien, bueno, pues son temas muy grandes, pero si pudiéramos dar algunas recomendaciones en generales, definitivamente la audición se tiene que cuidar evitando sonidos fuertes, siempre poniendo las protecciones a nuestros audífonos. Hoy por hoy prácticamente todos los dispositivos tienen una protección para no llegar a sonidos muy altos. Mantener nuestros oídos sanos, o sea, sin manipulación, sin meter cotonetes, evitando aguas contaminadas, sin manipular y sin usar ningún tipo de gotas que no sean recomendadas por un médico. Eso en cuanto a la audición. En la olfacción, bueno, la olfacción como tal siempre tenemos que utilizar mascarillas cuando sabemos que vamos a estar en contacto con sustancias irritantes. Por ejemplo, ahora que conocimos todos los cubrebocas gracias a la pandemia, pues nos dimos cuenta que los podríamos utilizar si estamos frente a solventes, si estamos utilizando en casa, utilizando sustancias para limpiar que son muy corrosivas. Existen de hecho máscaras que pueden filtrar todos esos olores. Por otro lado, también cuidarnos. Las alergias respiratorias son de las cosas que más afectan la nariz, que más la obstruyen, ocasionando disminución de la olfacción. Evitando también golpes en la cabeza. Una de las personas que más, por ejemplo, que típicamente pierde mucha olfacción son los que hacen deportes de contacto, los boxeadores. De tantos golpes repetidos en la cabeza, las neuronas que están en el cerebro terminan amputándose y se pierde la olfacción. Entonces, si vamos a hacer deportes, pues siempre usar casco y evitar, por supuesto, actividades de golpeteo en la cabeza, ¿no? Eso en la olfacción. El gusto es muy importante cuidarlo, evitando bebidas o demasiado frías o demasiado calientes. Cuando decimos me quemé la lengua, prácticamente sí pasó eso. Y no solamente después se me va a quitar, sino ya dañé muchas de las papilas gustativas que tenemos. La hidratación es fundamental para tener una buena conservación del gusto. De lo que más perdemos con el paso de los años es la hidratación, pérdida de mucosa, y si no hay suficiente, no nos hidratamos adecuadamente, mínimo 2 litros de agua al día, no hay papilas donde se reciba como tal las partículas justamente del sabor, y entonces empezamos a tener disminución. Muy al contrario de lo que muchos creen, de que comer muchos picantes, por ejemplo, puede dañar el gusto, no es así. Pero sí hay que recordar que los picantes lo que estimulan no es un sabor, sino estimulan los receptores de dolor. Eso es muy interesante. Si se fijan dentro de los sabores que dije, jamás dije picante, ¿no? Sino salado, dulce, amargo y ácido. Si bien puede haber algo amargo, un picante, lo que estimulan es el dolor. Entonces lo que nos gusta el mexicano y todo no es tanto el sabor al picante, sino el dolor que se produce comiendo este tipo de alimentos, y por eso, por el umbral, es que hay gente que toleramos muy poquito sabor a picante y hay gente que tolera y gana competencias, ¿no? Directamente de esto. El sentido de la vista ya lo habíamos justamente hablado. Mucho de ello tiene que ver con la protección y las medidas para tener una buena visión, conservar buen tamaño de letra, iluminación, protegerse los ojos cuando estamos en lugares con mucho brillo, utilizar lentes para manejar, ¿no? Por supuesto, para poder ver todo mucho más claro. Recuerden que, por ejemplo, gente como yo, no necesitamos unos lentes para el día a día, pero si vemos pantallas, vamos a encontrar que las vemos borrosas. Entonces todos podemos tener algún grado de necesidad ocular o simplemente mejorar si es que todavía no necesitamos algún lente terapéutico, por así decirlo, pero todos podemos obtener algún beneficio del uso de cierto grado de lentes.
Y en el tacto, aunque es de lo que menos hablamos, mucho tiene que ver con la circulación. De hecho, las neuropatías, el estar mucho tiempo sentado, de hecho en los grandes viajes, cuando viajamos en avión y todo eso, utilizar, por ejemplo, medias compresivas, pararnos a caminar, porque el estar mucho tiempo sentados, o por ejemplo la gente que está mucho tiempo acostada, empieza a tener lesiones justamente en las superficies de contacto. Los pacientes que están más graves hacen incluso hasta úlceras, ¿no? Pero, y no es que realmente dejen de sentir, sino, por ejemplo, yo ahora que estoy sentado, es uno de los sentidos que más fácilmente puedo eliminar, ¿no? Porque dejo de sentir en dónde estoy en este momento sentado, pero nos da alarmas, ¿no? Siempre que sentimos que se nos duerme una extremidad, que empiezan dolores en esa extremidad, significa que le falta mucho más circulación. Y por último, un dato curioso, el único de nuestros sentidos que nunca queda, que nunca lo logramos saciar, o sea que en ningún momento dejamos de percibirlo, no importa si estamos dormidos, no importa qué tanto puedas estar estimulado, es la audición. Por ejemplo, cuando vamos en un avión podemos eliminar o ignorar el sonido de las turbinas, pero en cuanto decimos, oye, ¿está sonando? Sí, claro, ahí están las turbinas, en ningún momento dejaron de sonar, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha gente que puede decir, ay, tú sí escuchaste al bebé, tú sí escuchaste. No, la verdad es que todos lo escuchamos, ese sentido nunca descansa, simplemente depende de qué importancia nosotros le demos a cada sonido, ¿no? Y cómo lo vamos filtrando para nuestro cerebro. Pues ahí tienen los órganos de los sentidos, que no nada más son para lo que dice, sino que forman parte también de la salud mental de las personas, porque una persona que escucha bien, disfruta la comida, disfruta los aromas, ve bien, pues es una persona que se relaciona fácil con todos los demás. Si alguno de los sentidos, de los órganos sentidos falla, es cuando se empiezan a aislar. Y nosotros que vemos adultos, que vemos personas mayores, pues vemos que lo primero por lo que se va aislando una persona mayor es por la disminución de la audición, porque ya no entiende a su familia, ya no entiende lo que están platicando. Entonces, la salud es muy importante en todo, pero sobre todo en los órganos de los sentidos. Y ya para terminar, por favor, ¿dónde te pueden localizar para alguna consulta, alguna opinión, alguna sugerencia? Por supuesto. Bueno, yo tengo mi consultorio particular en el Hospital Ángeles Metropolitano, en el consultorio 335. El teléfono de ahí es 2x55-74-6744. Pero también me encantaría poder recibir sus preguntas o sus comentarios a través de redes sociales. Me pueden encontrar como @médico de la voz o @doctor Matsuharu Akaki, ¿no? Ahí estaría muy gustoso de recibir sus preguntas y poder interactuar, ¿no? Y poder ayudarlos de alguna manera. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Les recordamos que este programa, a través de las redes sociales y a través de la Sociedad Latinoamericana, está llegando a todo México y Latinoamérica. Entonces también seguramente de ahí te pueden hacer alguna consulta. Y muchísimas gracias. Yo soy el doctor José Luis Akaki, médico internista. También me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano y quedamos a la orden para futuros programas. Nos vemos en una semana y recordarles que 11 y 12 son las jornadas médicas Nikkei, donde van a poder conocer personalmente a todos los que participamos en este programa. Muchísimas gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.